Bueno, vamos a tratar el tema del soporte respiratorio no invasivo. Perdonadme que tengo las diapositivas en inglés, pero bueno, es que parte tenía de otro evento. Así que veramos, soy consciente de que esto no es ningún problema para nadie. Este es el guión. En principio voy a establecer o a describir unos conceptos generales para, sobre todo los que no sois expertos o no médicos, podáis comprender el resto de lo que voy a decir. Después describiré cuáles son los componentes del soporte respiratorio no invasivo. Ya empezaremos con más ciencia y veremos cómo estaba la indicación del soporte respiratorio no invasivo en el fallo respiratorio agudo hiposémico, que es el que se produce en la COVID-19. Y después pasaremos ya a la época COVID y en esta veremos qué decían las primeras guidelines sobre el tratamiento de la enfermedad, los cambios patológicos, la anatomía patológica, y ver si estos cambios patológicos producían consecuencias fisiológicas y, finalmente, si esta alteración o estos cambios fisiológicos, a su vez, producían repercusiones en la forma en que aplicamos el soporte no invasivo. Y, finalmente, los algoritmos de tratamiento que hoy, después de este background, podemos o debemos presentar para el tratamiento de los pacientes. Bien, ¿cómo describimos o cómo graduamos la gravedad del fallo respiratorio, de la insuficiencia respiratoria? Pues lo hacemos por un cociente sencillo, que es la oxigenación y el oxígeno que estamos dando. En definitiva, la presión parcial de oxígeno. Vale, pues entonces, esto es lo que explicaba antes sobre el guión. Y ahora vamos a lo que estaba de la graduación de la gravedad. Como os decía, lo establecemos mediante un cociente, que es la oxigenación, el grado de oxigenación y la cantidad de oxígeno que damos. En definitiva, la presión parcial de oxígeno y la fracción inspiratoria de oxígeno. Como esto empieza por P y esto por F, lo conocemos como PF o PAFI en inglés. Cuando la PAFI es mayor de 300, decimos que la insuficiencia respiratoria es leve. Cuando está entre 200 y 300, la clasificamos como moderada. Si está entre 100 y 200, como grave. Y si es menos de 100, como muy grave. Vamos a otro concepto que es el de la presión expiratoria o PIP. No es exactamente lo mismo, pero para nosotros podemos intercambiarla. Bien, esto es un alveolo normal, que está distendido y el oxígeno está pasando a través del capilar pulmonar que rodea estos alveolos. Aquí la sangre venosa se enriquece de oxígeno y se convierte en sangre arterial bien oxigenada. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en la COVID, o en este caso en la insuficiencia cardíaca, cuando el alveolo se llena de líquido? Cuando el alveolo se llena de líquido, lo primero que ocurre es que se colapsa, disminuye su tamaño. Aparte, el líquido ocupa parte de la superficie de intercambio con el capilar. De forma que el oxígeno no pasa al capilar y, como veis, la sangre venosa sigue pasando por el circuito, no se oxigena y produce lo que llamamos un efecto Sunk o una hiposemia tremenda. Una bajada de oxígeno muy importante. Pero ¿qué pasa si producimos una presión por aquí? Es decir, colocamos una presión expiratoria o PIP. Distendemos el alveolo, lo reclutamos en definitiva, estaba colapsado, lo distendemos y al distenderlo, aunque tenga todavía un poco de líquido, parte del oxígeno pasa al capilar pulmonar y la sangre venosa se enriquece de oxígeno. Pues bien, este es el concepto de la PIP. Estos son los componentes del soporte respiratorio. Por una parte está el oxígeno convencional, el tratamiento con oxígeno, que conocéis, la mayor parte de las veces lo aplicamos por gafas nasales. También lo podemos aplicar por mascarilla nasal y lo que llamamos un efecto Venturi o Venturi, que es simplemente que cuando aquí, por ejemplo, este agujerito que tiene un paso muy estrecho, una estenosis, cuando aquí ponemos un flujo pues, alto, por ejemplo, de 15 litros minuto, al pasar detrás de la obstrucción se producirá un flujo turbulento que va a aspirar aire. Así que si abrimos estas ventanitas, aspirará aire ambiente que tiene el 21%. De forma que
utilizando mayor o menor abertura, podremos calcular cuál es la concentración de oxígeno que está recibiendo el paciente. Es decir, si tenemos 21 atmosféricamente, pues podemos ver proporcionar 24, 26, 28, 30, así sucesivamente. Otra forma es mediante lo que llamamos reservorio. Aquí ponemos oxígeno al 100% y el paciente lo respira. No llega aquí al paciente 100% porque estos agujeritos están diseñados para que el paciente expulse el anhídrido carbónico, o sea, para que expire por ahí. De forma que la concentración que le llega es aproximadamente 60, no mucho más de 60%. Para proporcionar oxígeno al 100% necesitamos otro tipo de equipo. Y esto es lo que llamamos alto flujo. Esto se basa en tener un flujo muy alto, por ejemplo, el del hospital, el que hay en, digamos, como en la pared, ¿no? Que es oxígeno a alto flujo con mucha presión. Luego un mezclador de aire y oxígeno, de tal forma que podemos modificar la concentración de oxígeno, aquí hasta el 100%. Este aire enriquecido con oxígeno lo humidificamos y también lo calentamos para que llegue al paciente en condiciones más confortables y lo aplicamos a través de una cánula nasal un poquito más gordita que esta. Esto, además de producir oxígeno casi al 100%, produce una cierta presión. Claro, si os imagináis que le está entrando 70 litros por minuto, esto va a producir una distensión dentro del pulmón y esta distensión dentro del pulmón es lo que hemos llamado presión expiratoria o PIP, que va a reclutar algunos alveolos. Y luego está la ventilación no invasiva. La ventilación no invasiva es parecida a la ventilación convencional de la UCI o invasiva, de la UCI o anestesia, pero en este caso se aplica sin anestesiar al paciente y sin introducir un tubo dentro de la tráquea, de forma que evitamos morbilidad y mortalidad. Lo hacemos a través de estas mascarillas nasales o nasorales, estas faciales o esta que es un casco, un helmet, y dentro de este entorno, que es una unidad de cuidados intermedios respiratorios. Bien, vamos a ver la situación, la indicación que tenía el soporte no invasivo en la era pre-COVID. Este es un metaanálisis que se publica en junio, es decir, después de la primera oleada, pero que incluye artículos desde el 95 al 19, es decir, de media 10 años antes. Esto es importante porque en estos 10 años, y principalmente, fijaros, en esta primera oleada, hemos sido capaces de encontrar el nicho o el hueco de tratamiento de cada uno de los componentes del soporte. Por ejemplo, el alto flujo lo emplearíamos en una insuficiencia respiratoria moderada, es decir, pues una PAFI de 200 o mayor. Y sería el paso siguiente al oxígeno convencional. La ventilación no invasiva lo haríamos en un paso más grave, es decir, en una insuficiencia respiratoria severa. Y sería el paso siguiente al alto flujo. El metaanálisis o los estudios incluidos en este metaanálisis no tuvieron en cuenta la gravedad, es decir, que los resultados no están ajustados por gravedad. Bien, estos son los resultados ajustados del metaanálisis y en él se compararon el oxígeno convencional o estándar frente a la ventilación no invasiva por máscara, por helmet y también frente al alto flujo, tanto en mortalidad como en intubación. Lo que queda a este lado del gráfico es favorable al tratamiento con ventilación o flujo y lo que quedará a esta otra parte sería favorable al oxígeno. Como veis, en el aspecto de la ventilación más convencional por mascarilla, veis que tanto en la mortalidad como en la intubación es favorable a la ventilación en contra del tratamiento con oxígeno. No ocurre así, por ejemplo, en el alto flujo, donde en la mortalidad no es superior, aunque sí es superior a la intubación. Es decir, podríamos decir que no está del todo claro que sea superior al tratamiento con oxígeno. Y la ventilación por casco, pues, es claramente superior al oxígeno. Pero si ahora analizamos
en un análisis crudo, la comparación entre el flujo nasal y el oxígeno, vemos que, bueno, el resultado para el análisis crudo es igual, pero si vemos cada uno de estos 5 estudios incluidos en el metaanálisis, observamos que todos estos pacientes tenían una gravedad importante, es decir, tenían una PAFI inferior a 200. De forma que en esta situación de gravedad probablemente ni el oxígeno liberado de forma estándar ni el alto flujo sea muy eficaz. De forma que no esperaríamos tampoco encontrar diferencias entre ellos. Lo interesante sería en un estadio de menos gravedad, por ejemplo, por encima de 200, una PAFI por encima de 200. Bien, entonces las conclusiones de este metaanálisis son que la ventilación convencional es superior al oxígeno y probablemente lo sea más en los casos más graves. Por otra parte, que el alto flujo no es claramente superior al oxígeno en los pacientes que son graves, pero quizás lo sea en los pacientes menos graves. Y la ventilación liberada por el casco es superior al oxígeno convencional. Bien, vamos a ver qué decían las primeras guidelines sobre el tratamiento con soporte no invasivo en la COVID. Esta guía se publicó en abril y se hizo pues, un poquito antes de la pandemia en España, es decir, por febrero aproximadamente. En todas estas guidelines pesaban una serie de cuestiones. La primera era que esto produce aerosolización y puede contaminar a los trabajadores. Y la segunda era que como el metaanálisis no se había publicado, había todavía una incertidumbre en cuanto al beneficio que podrían tener estos pacientes. Y esto hacía que se pensara que se podría perder tiempo en la ventilación no invasiva o en el soporte no invasivo que lo necesitaríamos para hacer una ventilación invasiva, en intubar al paciente. Bien, la conclusión de este metaanálisis con esa incertidumbre que comento es de no recomendar el alto flujo precisamente por ese riesgo de infección hacia los trabajadores. Y tampoco la ventilación que se dejaba únicamente como puente hacia la intubación, como un mecanismo inicial para evitar la intubación y la ventilación invasiva. Este es unas guías que hicimos aquí en España, que yo colaboré, y las hicimos en febrero, se publicó en junio, y bueno, decíamos que en este caso que sí recomendábamos el alto flujo y la ventilación lo dejábamos en segunda línea. Esta otra guía que se publicó en mayo y que se hizo ya en la primera oleada, aquí también recomiendan el alto flujo, con la experiencia que ya se tenía, y la ventilación también como segunda línea, como paso previo al trasplante. Como te decía, una de las incertidumbres que teníamos en el desarrollo de estas guías es la probabilidad de contagio hacia los profesionales. Este estudio se publica en septiembre y lo que valora es si esta contagiosidad podría disminuir aplicando simplemente una mascarilla quirúrgica sobre la cara y boca del paciente o sobre el orificio de fuga de la ventilación o el alto flujo o el oxígeno. Bien, aquí podéis ver los aerosoles que provoca un paciente que está respirando espontáneamente, está respirando normal. La parte más roja es la que produce más contagio. Cuando le aplicamos 6 litros de oxígeno, veis que efectivamente esta parte roja crece, es decir, la posibilidad de contagio también. Y cuando ya le ponemos un alto flujo, una ventilación, algo que tenga más de 40 litros por minuto, pues veis que la posibilidad de contagio crece enormemente. Pero si colocamos una mascarilla encima de la fuga o del paciente, veis que esto se minimiza notablemente. De forma que es probable que en estas guías hayamos sobreestimado el papel que podría tener la contagiosidad de los trabajadores. Bueno, vamos a los cambios patológicos, a la anatomía patológica. Y esto se publicó en junio y son los resultados de las autopsias de Italia. Y fueron realmente sorprendentes, algo que sorprendió a toda la comunidad científica. En primer lugar, había unos cambios enfisematosos, o sea, como los pulmones y los alveolos llenos de demasiado aire. Tener en cuenta que esto es sorprendente, puesto que
la neumonía lo que hace es infiltrar los alveolos de líquido o de magma inflamatorio, es decir, sustituye el aire por otro material. Así que tenga exceso de aire, esto es llamativo. Por otra parte, se encontró trombosis in situ en casi todos los vasos pulmonares, en capilares pulmonares, en arterias de pequeño tamaño, arterias de mediano tamaño, pero se encontró otra cosa que fue absolutamente singular porque no la habíamos visto en ninguna otra infección respiratoria, que es daño endotelial. Es decir, que estaba el endotelio, se producía una afectación vascular en los pulmones de estos pacientes con COVID-19, en casos graves. Bien, esta es la patogenia que hoy conocemos, que es la tormenta de citoquinas. El virus penetra en los neumocitos tipo 2, que son ricos en AC2, y ahí provoca esta cascada inflamatoria enorme que lleva a destruir en parte la membrana alveolocapilar, es decir, lesiona los capilares pulmonares exudan líquido y ese líquido ocupa los alveolos. Esto es lo que conocemos como membrana hialina o síndrome de distrés respiratorio del adulto. Bien, esto era conocido. Pero lo que también se observó en las autopsias era esto. El virus penetraba en el vaso a través de las células endoteliales, que son también ricas en la celulosa. Y ahí producía trombosis. Pero hacía otra cosa. Alteraba el tono vascular y favorecía la vasoconstricción. Así que imaginaros que ahora, si los vasos están constriñidos y existen trombos, habrá zonas en el pulmón que les llegue el aire, pero no les llegue sangre. Es decir, zonas que se ventilan, pero no se perfunden. Es como si tuviera más aire el pulmón de lo que cabía esperar, o como si tuviera más espacio muerto. Bueno, y la siguiente pregunta es, ¿y estas alteraciones patológicas las podemos demostrar en la práctica clínica? ¿Las podemos evidenciar en la práctica clínica? Pues sí, a través del angioTAC. Digamos, aquí veis cómo hay amputación de arterias de mediano tamaño y luego aquí en las arteriolas se produce como un deflecado o yemas. Este, digamos, que es el aspecto de los vasos pulmonares normales y esto sería lo que vemos en la COVID. Es decir, estas yemas que ha dado en llamarse árbol en brotes y que traducen, es expresión de esa trombosis que hay dentro de estos capilares pulmonares. Si hacemos un TAC dual, un TAC de perfusión, vemos que hay zonas, estas que se quedan en negro, que contienen aire, pero no tienen vasos, no tienen vasculatura. Es decir, y si esto es mucho, pues hay zonas de alta ventilación y poca perfusión, lo que hablábamos hace un momento. Bien, ¿y estos cambios patológicos tienen consecuencias fisiológicas? Pues bien, el pulmón es como un globo. Necesita una presión para distenderse. Es decir, nosotros podemos inflarlo o podemos tirar de las paredes para distenderlo. Nosotros estamos respirando ahora, produciendo una presión que distiende los pulmones. En particular, en las bases tenemos 5 centímetros de agua o menos 5 centímetros de agua y en las partes superiores de los pulmones menos 10 centímetros de agua, una presión pequeña. Pero si el pulmón se llena de material y se sustituye por el líquido, no, vamos a tener mucha más dificultad para distender los pulmones. Vamos a necesitar mucha más presión. La distensibilidad va a reducirse. Bueno, pues si miramos la distensibilidad del pulmón en el distrés respiratorio del adulto normal, digamos, y lo comparamos con el que se produce en la COVID, vemos que esta distensibilidad es bastante menor en los pacientes del síndrome respiratorio habitual, del distrés respiratorio habitual, comparado con el de la COVID. Y esto traduce un poco lo que estábamos viendo, es decir, hay más aire que el que cabía esperar en este tipo de patología. Si ahora correlacionamos lo que vemos en la radiografía, es decir, zonas más aireadas frente a la distensibilidad, vemos que cuanto más aireación, más distensibilidad, pero sin embargo, cuanto más consolidación, en la radiografía observamos más infiltrados, cuanto más consolidación existe, pues la distensibilidad del pulmón va a caer, va a costar mucho más distender. Bien, y todo este cambio fisiológico, que es en buena parte nuevo,
¿Tiene repercusiones en la forma que aplicamos el soporte respiratorio? Pues bien, se han identificado dos fenotipos. Uno L, de Light Density, y otro H, de High Density. El L tendría una distensibilidad del pulmón normal, o sea que tendría bastante aire. De hecho, en la radiografía no se encuentran muchas lesiones, solo unas poquitas. Y en este fenotipo, lo que predomina son las alteraciones vasculares, es decir, lo que hemos hablado de la vasoconstricción y la trombosis. Sin embargo, en este otro, en el H, se parecería más al distrés respiratorio del adulto clásico, es decir, habría mucha consolidación y habría una dificultad para distender ese pulmón, es decir, baja distensibilidad. Ya los autores que publican este artículo en junio ya dicen que estos fenotipos, estas repercusiones, tendrán su consecuencia a la hora en la forma que apliquemos la ventilación. Por ejemplo, en estos aplicaremos una ventilación más convencional, con, digamos, una presión inspiratoria normal o alta y una presión expiratoria no muy alta. Sin embargo, aquí, que los alveolos están llenos de líquido, vamos a necesitar una PIC o una presión expiratoria muy alta para reclutar los alveolos que están parcialmente colapsados. Pero quizás no sean tanto fenotipos como patrones evolutivos. Por ejemplo, en esta primera fase, donde hay infiltrados pero no muchos, que sería el patrón L, aquí necesitaríamos de tratamiento, pues quizás o una ventilación normal o bien simplemente un alto flujo, que ya produce un poquito de PIB para distender los alveolos. Cuando el pulmón está más consolidado, vamos a necesitar una PIB un poquito más alta para reclutar el alveolo. Imaginaros en esta situación, que casi todos los pulmones están llenos de infiltrados, ¿no? Están ocupados, invadidos por material inflamatorio y edema o líquido en los alveolos. Aquí, principalmente, necesitamos PIB, es decir, una presión positiva, expiratoria, que haga distender los alveolos para que sirvan para el intercambio de gases, para que el oxígeno pase a la sangre. Pero hay otro asunto, que ya lo sabíamos, porque este artículo, por ejemplo, se publicó en el 2017, pero ha cobrado especial importancia en esta pandemia. Y es el hecho de que el esfuerzo respiratorio puede producir lesiones, autolesiones dentro del pulmón. Vamos a la lesión inicial. El SARS-2, SCOV-2, entra en los pulmones y produce esa alteración inflamatoria enorme que afecta a los capilares y exudan los capilares produciendo líquido dentro del alveolo. Si hay líquido dentro del alveolo, como podéis comprender, el oxígeno no pasa a la sangre. El cerebro se da cuenta de esta situación y pide a los músculos respiratorios que respiren más fuerte para que el oxígeno pase a la sangre. Y efectivamente, los músculos producen más potencia para la contracción del diafragma, especialmente, pero con esto las presiones para distender el pulmón son enormes. Son presiones que succionan. Y esa succión con los capilares dañados produce más líquido dentro del alveolo. Y así se cierra el círculo. En micro lo veríamos de esta forma. Estos son los alveolos con el surfactante. Se lesiona, está la lesión epitelial del capilar, empieza a exudar líquido. Este líquido desactiva el surfactante es lo que mantiene a los alveolos abiertos, de forma que los alveolos tienden a reducirse, a colapsarse. Y además son presionados por los alveolos sanos. Pero esto es dramático en la expiración. En la expiración, cuando reducimos el volumen del pulmón, de esta situación se pasa a esta. Los alveolos completamente colapsados. Y el problema viene en la siguiente inspiración, para distender de nuevo estos alveolos. Para distender estos alveolos vamos a necesitar muchísima presión. Una presión aquí, pero también rodeando el alveolo. Y esto seguro que va a ocasionar problemas. En macro lo podemos ver como esta parte de la diapositiva. Cada hexágono serían grupos alveolares. Aquí veis esta situación de aquí, ya hay daño en los alveolos, podría ser esta, parecida a esta, y ya en la inspiración siguiente se está produciendo un estrés
una presión excesiva, ya no solamente aquí, sino alrededor, que lesiona los alveolos y produce más líquido, de forma que esta ocupación de líquido dentro de los alveolos se extiende como una mancha. La ventilación no invasiva reduce el esfuerzo respiratorio. Aquí tenéis pacientes que no se le pone la ventilación y aquí se le pone la ventilación. Esto es la presión que cuesta distender los pulmones para que pueda entrar el aire. Esa presión de distensión, pues veis que cae notablemente. Esto es beneficioso por lo que acabamos de hablar. Esto es un ejemplo de un paciente. Este paciente está respirando a menos 50 respiraciones por minuto, que es mucho. Ya sabéis que nosotros respiramos a 5, o sea que son 10 veces más. O sea, 10 veces más presión negativa dentro del tórax. Y se reduce a 26, que bueno, todavía sigue siendo alta, pero se reduce. Pero esto nos lleva a otra reflexión. Si este paciente que está respirando a menos 50 lo hace a 30 respiraciones por minuto, en 24 horas hará más de 43.000. Así que imaginaros, más de 43.000 respiraciones a menos 50 va a producir más salida de líquido dentro de los capilares hacia los alveolos pulmonares. Esto explica por qué los pacientes con COVID empeoran notablemente en 24 o 48 horas. Bien, y teniendo en cuenta todo este background que hemos aprendido de antes, durante la pandemia, la patogenia, la anatomía patológica, los cambios fisiológicos, ¿cómo debemos tratar a nuestros pacientes con soporte no invasivo o invasivo? Estos dos protocolos, este es un consenso de diferentes sociedades italianas y este es del área de emergencia de Estados Unidos, tienen en común dos cosas. Que la aplicación del soporte y el escalado se basa en el grado de oxigenación y en la frecuencia respiratoria, como un subrogado del esfuerzo respiratorio. Este es el protocolo que tenemos en mi hospital, que lo hemos hecho básicamente igual, con los mismos parámetros, pero además el grado de soporte que aplicamos va a establecer el flujo de pacientes en los 4 niveles de atención que tenemos, que son ingreso en medicina interna, ingreso en neumología, ingreso en la unidad de cuidados intermedios respiratorios, que es esta que veis aquí a la derecha, y si no conseguimos obtener los objetivos, pues el paciente pasaría a la UCI. Vamos a verlo más en detalle. Nuestro objetivo es conseguir una buena oxigenación, si se normaliza mejor, pero más de 93, y una frecuencia respiratoria menor de 20. Este es nuestro objetivo. Si el paciente no necesita aporte de oxígeno, pues perfecto, ideal. Pero si esto se mantiene bajo, daremos oxígeno el suficiente para conseguir este objetivo. El suficiente a través de cánula nasal, de máscara, de reservorio, etc. Si con esto fallamos y no somos capaces de conseguir este objetivo, nos tenemos que hacer otra pregunta. ¿Qué tipo de patrón tiene el paciente? En un patrón L, el que hemos dicho antes, con una consolidación no muy alta, no muy importante, y con una PAFI similar a esta, el paciente puede tener un patrón H, es decir, una profunda consolidación muy parecido al distrés respiratorio del adulto, con distensibilidad pulmonar baja y una PAFI parecida a esta, o un patrón mixto, en el que sea L y H, que no hay tan profunda consolidación como en esta, y la distensibilidad pulmonar es normal. Pues teniendo en cuenta ya la identificación del patrón, en el L, en el que tiene pocos infiltrados, ahí utilizaríamos de entrada el alto flujo, y si no tenemos buena respuesta, podemos utilizar una ventilación más convencional, con volúmenes altos, que no van a romper el pulmón, y una PIP baja o variable o intermedia. Este también podría ser el modo ventilatorio de un patrón mixto, pero si ya lo que tenemos es un H, de una consolidación profunda, aquí tenemos que utilizar una ventilación protectora, es decir, no podemos meter una presión inspiratoria muy importante con un volumen muy importante porque esto daña el pulmón y produce neumotora, se rompe el pulmón. Así que tenemos que poner presiones y volúmenes bajos inspiratorios, pero sin embargo la presión expiratoria o la PIP debe ser bastante alta para reclutar esos alveolos que necesitamos. Si con esto obtenemos la diana o obtenemos el objetivo que perseguimos, entonces perfecto, pero si fallamos, nos tenemos que preguntar si el paciente es candidato a intubación y ventilación mecánica invasiva. Si es así, tenemos que proceder a la intubación y la ventilación, y si no es así,
tenemos que balancear la confortabilidad y la eficacia del soporte ventilatorio. Muy bien, creo que los mensajes para retener serían que el soporte no invasivo tiene un papel en la insuficiencia respiratoria hipoxémica y en la COVID, y que esta es superior al tratamiento con oxígeno, que efectivamente el soporte no invasivo puede provocar mayor contagiosidad en los trabajadores, pero si colocamos simplemente una mascarilla quirúrgica sobre la fuga, esto se reduce notablemente. Los cambios patológicos son singulares y estos cambios fisiológicos producen consecuencias o variaciones fisiológicas que van a llevar a un ajuste diferente del soporte respiratorio no invasivo. El grado de oxigenación y la frecuencia respiratoria como un subrogado del esfuerzo respiratorio deben monitorizarse para escalar el soporte no invasivo. Y por último, que todos los estudios que vengan sobre esto serán desde luego muy bienvenidos. Muchas gracias por vuestra atención.